Hola niños, hoy hice este video porque les quiero explicar cómo funciona el tema de los adjetivos posesivos en inglés, ¿ya? Lo primero que tienen que entender es que los adjetivos posesivos, como su nombre lo dicen, hacen referencia a quien posee las cosas. Cuando ustedes tienen algo y quieren decir, por ejemplo, mi lápiz o su lápiz, esos son los adjetivos posesivos. Ya indican quién posee el objeto o la cosa de la cual se está hablando, ¿ok? Tienes que entender que en español utilizamos mucho la palabra su, pero no diferenciamos si nos referimos a si el objeto le pertenece a hombre, mujer o un grupo de personas o una persona. En inglés es distinto porque depende de quién posea el objeto. Depende si es él el que tiene el objeto, si es ella la que tiene el objeto o si son ellos los que tienen el objeto. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, si tú quieres decir su lápiz, en español nosotros decimos su lápiz, ¿verdad? Y esta palabra su sería el adjetivo posesivo, que nos indica que le pertenece a esa persona, pero no indica si le pertenece a él o a ella. En inglés es diferente. Si yo estoy hablando de que el lápiz le pertenece a una persona que es hombre, por ejemplo, el adjetivo posesivo en este caso va a ser his. Y yo voy a decir his pencil. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, que el lápiz es de ella, para decir su lápiz en inglés tendría que decir her pencil. Y por eso es súper necesario aprender los pronombres personales, porque cada pronombre personal en inglés tiene su adjetivo posesivo. ¿Se acuerdan de los pronombres personales? I, you, he, she, it, we y they. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que I significa yo en inglés. Si yo quiero decir que algo es mío, su adjetivo posesivo es my. Si quiero decir, por ejemplo, mi casa, voy a decir my house. ¿Ok? You tenía dos significados. Significaba tú o ustedes. Puede ser singular o plural, ¿verdad? Y también tiene su adjetivo posesivo en inglés, que es your. Si yo quiero decir tu hermana, por ejemplo, digo your sister. Si quiero decir tu teléfono, your phone. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después tenemos el pronombre él en inglés, he, para hablar de él, y su adjetivo posesivo, como habíamos dicho en el ejemplo, era his, ¿verdad? Después, para decir ella, se dice she en inglés, y el adjetivo posesivo de ella es her. Si quiero decir, por ejemplo, su muñeca, hablando de una niña, voy a decir her doll. Este pronombre personal, no es muy utilizado porque lo usamos para referirnos a cosas o animales, ¿verdad? Y en forma singular. Eso es súper importante. ¿Ya? Si quiero ocupar el adjetivo posesivo sería its. ¿En qué caso se podría dar? Por ejemplo, si quiero decir, si estoy hablando de una universidad, por ejemplo, la Universidad de Oxford, y quiero hablar de los alumnos de la Universidad de Oxford. En este caso estamos hablando de que los alumnos son de la universidad. Ahí podríamos usar it, serían its students, por ejemplo. Ahí tienen una idea. También tenemos we, que se utiliza para hablar de nosotros. Si quiero decir, esta casa es nuestra, por ejemplo, voy a decir our house, nuestra casa, ¿ok? Y si estoy hablando de ellos, they o ellas, recuerden que puede ser ambos géneros, ¿ya? El adjetivo posesivo es their, ¿ok? Les voy a dar algunos ejemplos acá, miren. Quiero decir, por ejemplo,
estoy hablando de un niño que se llama Tom. Y Tom tiene una pelota y quiero decir su pelota, hablando de la pelota de Tom. ¿Cómo podría decir su pelota si sabemos que estoy hablando de él? ¿Verdad? Vamos a poner acá ejemplos. Estoy explicando en español para que sea lo más claro posible, ¿ok? Ejemplos. Quiero decir entonces su pelota. Sería his ball. ¿Por qué his? Porque estamos hablando de él. ¿Cómo se dice él en inglés? He, ¿verdad? Y este es su adjetivo posesivo. Si yo quisiera decir nuestra escuela sería our school, ¿verdad? Si yo quisiera decir, por ejemplo, mi madre, diría my mother. ¿Ok? Si yo quisiera decir, por ejemplo, su bicicleta, hablando de Jennifer, de una niña, sería her bike. Entonces, esto es súper importante porque ustedes tienen que saber el contexto que rodea la oración para saber qué adjetivo posesivo van a ocupar. Si yo no sé si estoy hablando de él o de ella, es difícil que sepan qué adjetivo posesivo vamos a utilizar. ¿Ya? Si ustedes quieren hacerle una descripción, por ejemplo, de una persona, de un familiar, y quieren hablar del papá, por ejemplo, podrían poner my father is tall, es alto, y quiero describir sus ojos. Me faltó la R acá. My father is tall, y quiero describir sus ojos, y quiero decir sus ojos son. En este caso podemos usar el adjetivo posesivo y colocar his eyes. Inmediatamente sabemos que his es para hablar de su. Como estamos hablando del papá, este sería el contexto, ¿verdad? My father is tall. His eyes are, porque es plural, brown, por ejemplo. ¿Se entendió? Ahora los invito, chiquillos, a hacer los ejercicios que están adjuntos en la planificación.